Dinero público. Son las 7:11. Estamos en este momento para hablar sobre ese tema con el ex canciller de nuestro país, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días, amigos de Exitosa y de toda la patria. He escuchado con detenimiento tu importante reflexión, informe, y yo debo coincidir plenamente contigo. En verdad que nosotros, cuando nos alzamos a nuestra vida independiente en 1821, Pedro, hubo dos principios que determinaron nuestra naturaleza de límites terrestres, fundamentalmente: el uti de jure y la libre determinación de los pueblos. La primera se refería precisamente a que el Perú conservaba los territorios que tenía durante el virreinato por la Real Cédula de 1804, y el segundo, pues los espacios fronterizos decidían a dónde pertenecer. Conforme pasaron los años, con el caso colombiano, en verdad tuvimos problemas, hasta algunos tratados en el camino y guerras en el camino en el siglo XIX, y todo eso se soluciona en el siglo XX, en 1922, cuando llega al poder Augusto B. Leguía. Seguiré diciendo, el mejor presidente del comienzo del siglo, con una perspectiva y una geopolítica extraordinaria, Pedro, pero muy satanizado, pues, es verdad, saca del poder a José Pardo y Barrera, y entra en Palacio y se queda 11 años, y hay gente a la que no le gustó, pero arregló los temas de fronteras, y el Tratado Salomón Lozano, que constituyó el Pacta Sunt Servanda del derecho internacional. ¿Qué es eso? El cumplimiento de lo acordado entre Perú y Colombia, que selló la majestad de dos países que arreglaban definitivamente sus problemas. A algunos no les gustó, Leticia, que pasara para el lado colombiano. No se daban cuenta que nosotros estábamos en un proceso de definición, de finiquitación, de delimitación y de demarcación. Y entonces, claro, todo esto que es el respeto de los tratados, el día 8, pero salió el 10 de julio, hemos visto que pareciera, no diría que vuelve a foja cero, no, sino que un exabrupto, una impertinencia de un diplomático, no de un ciudadano cualquiera que normalmente no puede tener responsabilidad, pero los diplomáticos la tienen y mucho. Entonces el director de Soberanía Territorial de Colombia, en verdad, afirmar que Santa Rosa de Yavarí, perteneciente a la provincia de Ramón Castilla y al departamento de Loreto, no es territorio peruano, evidentemente, pues eso es una ofensa al tratado, a la majestad de la integración peruano-colombiana, a las buenas relaciones, a los gabinetes binacionales que hemos tenido. La Cancillería peruana, lo seguiré diciendo en los últimos días y horas, reaccionó bien, y yo respaldo plenamente al canciller, al Ministerio de Relaciones Exteriores, por la forma como ha reaccionado, con un comunicado escueto, contundente, dando a conocer que ya había formulado su protesta. ¿Se demoró Colombia, la Cancillería colombiana, en responder? Sí, se ha demorado, pero al mismo tiempo no me ha gustado el tenor de su respuesta, porque lo correcto, lo esperado, Pedro, amigo de Exitosa y de toda la patria, era que el gobierno de Colombia dijera, bueno, existe un tratado y ese marco, Santa Rosa es parte del Perú. Más allá de que la isla, cuando pasan las etapas de inundaciones, se abre, desaparece y se puede movilizar de uno u otro lado los canales, lo que no se movilizan son las demarcaciones, las delimitaciones, las coordenadas geográficas. Aquí ya no hay, como en el pasado, falsas ciudades. Aquí todo es una sola unidad que tiene que ser respetado. Y entonces, pero eso no ha dicho la Cancillería de Colombia. Ha dicho que, bueno, es un asunto técnico, que se va a ver en el canal diplomático. Yo estoy persuadido que nuestros diplomáticos se van a sentar en una mesa porque sí saben ese trabajo y van a hacer respetar
como corresponde y recordarles, aquí no hay nada que negociar con Colombia, cuidado con eso, aquí no hay nada que acordar finalmente un punto a otro, no, aquí lo que tiene que hacerse es hacerles saber que hay un tratado, que hay coordenadas y que ese espacio, que esa isla es peruana. Ahora, sí llamo la atención, lo haré en mi columna de mañana también, la ausencia plena, absoluta, de fronteras vivas en el Perú. Tu informe, como lo que has dicho, es absolutamente cierto. Es un pecado mortal, Pedro, que al otro lado de la frontera, es decir, Leticia, en el caso de Colombia, o Tabatinga, en el caso de Brasil, la vida, el modus vivendi sea otro. Los peruanos tienen que cruzar, porque en el lado nuestro no hay futuro, no hay proyecto de vida, no hay nada. La autoridad nunca llega, no hay frontera viva. Los únicos que llegan son los militares, los policías y los curas. Nada más ni nadie más. Entonces eso es una constante en nuestra política de fronteras que no hemos tenido, un contrasentido, dispararnos a los pies. Y hoy día escuchamos al alcalde de Santa Rosa, dice que ha estado detrás de este asunto, que no se ha creado el distrito, pero ¿cómo es posible todo esto? Porque no les interesa, porque vivimos históricamente el centralismo, que nos ha hecho tanto daño, Pedro, mirarnos solamente en la costa y en Lima, cuando somos un país grande, hermoso, bello, con una diversidad geográfica, pero que no sabemos cualificar ni valorar la inmensidad que tiene el país dentro de su 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Política de Estado para fronteras, Pedro, y las cosas van a comenzar a cambiar, pero les cuesta a los políticos de hoy, y digo los de hoy, no los de este gobierno solamente, no, los de hoy, del siglo XX, XXI, las últimas décadas, ¿cómo les cuesta invertir en fronteras vivas? Porque este problema que hemos visto en la frontera con Colombia, que es la zona de la triple frontera, pasa en todas nuestras fronteras, tenemos que decirlo abiertamente, tragedia nacional por solamente mirarnos hacia adentro y nunca hacia afuera. Claro, pero Miguel Ángel, sí, cuando hablamos del centralismo, también hablemos del centralismo regional, que es lo que justamente yo hacía la acotación pertinente sobre este caso. Porque una cosa es el centralismo limeño, el que cree poder tomar todas las decisiones, pero también existe, al menos en el papel, y también en cierto modo en la práctica, la descentralización. Y el gobierno regional o los gobiernos regionales tienen facultades para intervenir, crear infraestructura, invertir dinero público. Y en el caso de la región Loreto, el gobierno regional históricamente ha ignorado incluso sus propias fronteras, porque no genera inversión, no genera espacios de instituciones públicas como centro de salud. ¿Cómo podrías tú demandarle, por ejemplo, al ente rector, como el MINSA, que disponga de más médicos para Santa Rosa o para la zona de Islania, que también es una zona de frontera en el país, en la región Loreto, si ni siquiera terminas construyendo centros de salud medianamente decentes para que pueda existir un desplazamiento de personal de salud que atienda a la población local? Si no existe infraestructura mínima, ¿cómo puedes tú pedir mayor plaza de docentes para los jóvenes, niños que quieren estudiar, pero que no encuentran escuelas óptimas en la zona peruana y tienen que cruzar el río Putumayo para que lleguen a Leticia y estudien en territorio colombiano? Y por eso este funcionario colombiano se da esa licencia de hablar esa pachotada y media que generó casi una crisis diplomática. Porque también es competencia de la región Loreto, desde su gobierno regional, para que genere condiciones de mejor calidad de vida para la población local. Y ese es el centralismo regional que también se registra, Miguel Ángel. Pero por supuesto, el centralismo es un fenómeno de solamente mirarse la metrópoli en el espacio nuclear donde puede haber algún tipo de desarrollo, yo diría cuasi desarrollo, y no ven las zonas periféricas, no ven los espacios mismos de fronteras. Pero claro que sí, la autoridad de Loreto, pero lógico. Ahora, la verdad es que además los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no saben, que son los denominados técnicamente gobiernos subnacionales, no saben trabajar en equipo
el gobierno central tampoco sabe trabajar con ellos, no saben trabajar como Sotil y Cubillas, no juegan en pared para el desarrollo, porque en el ejemplo que tú pones, se necesita una plaza de docentes. Bueno, el Ministerio de Educación está aquí en Lima y el regional deben de trabajar en forma rápida, pero no hay esa vocación para poder tener una dinámica en verdad coordinada que permita operar como corresponde. La pregunta que se hace el ciudadano de a pie es, pero ¿por qué en el lado peruano hay una zona tortuosa, un camino tortuoso, ni siquiera firmado, y en el lado colombiano o el brasileño hay una pista asfaltada? ¿Por qué la vocación en estos momentos que te acabo de escuchar en el informe de la autoridad dice, vamos a llevar un módulo? ¿Qué hacemos con los módulos, por el amor de Dios, en 200 años? Y en el otro lado hay grandes casas, edificios. Miren esos contrastes. ¿Por qué pasa esto? Por la mentalidad. La mentalidad de la autoridad peruana es chiquitita. No es una mentalidad de desarrollo, de prosperidad, de engrandecimiento. Es la prosperidad la que estamos esperando. La autoridad tiene el aquisito nomás. A ver qué hacemos ahora, la inmediatez. Por eso yo hablo, Pedro, en voz alta, como lo he dicho el martes en mi conferencia en la Marina de Guerra del Perú y en el Centro Naval, la Escuela Naval, y antes de ayer en el Centro de Estudios Históricos Militares. En general, nuestra clase política históricamente, recuerden a Julio Cockler, clase de Estado y Nación, somos un país con una clase política mediocre, y no estoy insultando, medios kratos, o sea, solamente piensan hasta la mitad. No piensan en el país desarrollado. Estuve en Tumbes hace un mes. Por el amor de Dios, no hay un edificio, no hay una parte que diga que se parezca a Lima, no hay ninguna ciudad del país, Pedro, que se parezca a Lima. ¿Cómo ves ese asunto? Por la falta de una mirada tónica de lo que debe ser este ejercicio de un país que se alza con todo. En ese sentido, Miguel Ángel, frente a esta situación polémica que entiendo se está llegando ya a un final respecto a la pertenencia a la soberanía de la isla Santa Rosa, que no cabe duda que pertenece al Perú. Un desliz, una frase infeliz de un funcionario colombiano no puede quebrantar las buenas relaciones diplomáticas que hasta el momento persisten entre Perú y Colombia. Sin embargo, ¿cuál tendría que ser la postura del país respecto al tema de sus fronteras, tomando como punto de partida el tema Santa Rosa? Mira, primero decirte que las relaciones con Colombia en estos momentos no son las mejores, cuidado. Tenemos encargados de negocios en Bogotá y ellos acá lo mismo. O sea, el nivel de la misión diplomática es intermedio, no están en la relación de embajadores, o sea, no es la mejor relación bilateral. Lamentablemente la relación provocada por el presidente Gustavo Petro para con el Perú y la presidenta peruana la conocemos todos. Primero, no es la mejor. En segundo lugar, la afirmación del funcionario diplomático colombiano no ha sido desmentida. Y será trabajo de nuestros diplomáticos, que son de primera, te advierto, conseguir que haya algún pronunciamiento oficial colombiano por nota, fundamentalmente, que es como nos manejamos en diplomacia, para que haya esa corrección de forma y de fondo, porque esas declaraciones impactan negativamente a un tratado constitutivo que es un tratado de límites y tiene naturaleza ad perpetuum, o sea, para siempre, Pedro. Entonces ese funcionario, si mañana tú ves que asciende, si mañana lo ves embajador del país, quiere decir que Colombia está aceptando todo lo que ha dicho. Ese funcionario tiene que llevar a una disculpa pública, y el gobierno también, y decirnos a nosotros que efectivamente Santa Rosa, como corresponde, es parte del territorio peruano y se acabó. Mira, en el siglo XXI, la soberanía territorial
sigue siendo muy fuerte de los tiempos de la paz de Westfalia, la soberanía in loco del espacio físico. No puede entrar una mosca, un fantasma, porque eso es de los peruanos. Y ahí está la ratio de corrección que el comunicado de la Cancillería de Colombia no ha mostrado. Yo coincido contigo que con Colombia, país hermano, lindo, querido, que conozco tanto, su gente, tenemos que mejorar las vinculaciones. Tenemos dos espacios. Uno, en el marco de la comunidad andina, el Parlamento andino, donde hay un trabajo vigoroso, importante. El otro, la Alianza del Pacífico. Cuidado con eso. Tenemos que saber manejar las cosas con mucha responsabilidad, sin demagogias, pero respetándonos mutuamente, como debe hacerse en el siglo XXI. El respeto de las fronteras es básico, es fundamental para que las proyecciones de confianza se afiancen y los países puedan tener, en verdad, una ulterior relación fundada en la integración, como debe hacerse en esta parte de la región de Sudamérica. Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen fin de semana. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Son las 7 de la mañana con 28 minutos.